Atención amigos, es hora de tu programa y la verdad os hará libres. Os hará libres. Conducido por José Luis Mora y Gonzalo Leal. Sean todos bienvenidos. Y la verdad os hará libres. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, queridos radioescuchas. Dios me los bendiga. Estamos en una nueva emisión de tu programa y la verdad os hará libres. Y como cada noche de sábado, pues aquí acompañándonos en cabina el pastor José Luis Mora. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Dios los bendiga a todos, Dios les guarde. Muy agradecido por un día más que el Señor nos permite poder venir a compartir de su palabra, que es de bendición para todo aquel que la escuche, no por el hecho de ser nosotros, sino porque es palabra de Dios. Todo aquello que compartamos, que esté escrito en las páginas de las Sagradas Escrituras, siempre es de bendición. Así es que muy contento y un saludo a todos los que nos escuchan, los que nos han ayudado a compartir, los que nos han ayudado a difundir este programa. El Señor les pague, Dios sea con todos y estamos muy contentos. Y pues aquí en cabina también nos está acompañando querido hermano Ricardo Gómez. Le recordamos, ahí les va a dar los teléfonos para que nos llame para sus peticiones de oración, de sanidad. Y pues aquí yo personalmente, Gonzalo Leal, los atenderá. Amén. Buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta bonita noche. Dios me los bendiga. Y claro, aquí estamos como cada sábado para bendecir al pueblo de Dios con una palabra, con una palabra de parte de Dios. Y bien, vamos a dar los teléfonos, vamos a dar un teléfono celular y el de aquí de cabina para que te comuniques si tienes alguna pregunta sobre el tema, algún comentario, peticiones de oración o consejería. Claro que puedes hablar y comunicarte con nosotros en esta hora. El teléfono celular es el 833-235-4838. Puedes mandar mensaje de textos, puedes marcarnos al terminar esta transmisión para poderte atender de una mejor manera. También tenemos un teléfono de cabina y es el 372-7851. Ahí están los teléfonos para que te comuniques. Así es que bueno, vamos a continuar. Pues hermanos, en esta noche tenemos un tema pues también que no se predica mucho, que es el tema de la predestinación. Vamos a ver quiénes son predestinados quiénes son escogidos para ser predestinados, qué significa la predestinación y qué es la predestinación. Y para eso, para iniciar el tema, pues le voy a pedir a mi hermano Ricardo Gómez que lea Efesios 1, del 3 al 6. Muy bien, vamos a darle lectura y dice ahí en la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Pues, pastor, ¿qué significará la predestinación? Muy bien. Bueno, este tema de la predestinación nos llama la atención porque aparece esta palabra que quizás pocas o muchas veces hayamos oído con respecto a esta palabra predestinación o predestinados. Y vemos que, por ejemplo, aquí en Efesios el apóstol Pablo la menciona lo que leyó mi hermano Ricardo en el versículo 5, dice que en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo
para que fuésemos sin mancha y santos delante de Él. Entonces nosotros vemos que desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que Dios nos había predestinado. Y esta palabra, pues muchos podrán entender, a ver, ¿cómo que Dios nos predestinó? Muchos a lo mejor pueden pensar, quiere decir antes, y destinar, o sea, de destino, quiere decir que Dios tenía un destino antes para nosotros. Digo, esto es lo lógico, ¿verdad? Lo que se entiende cuando nosotros escuchamos u oímos acerca de la predestinación. Pero vamos a ver en sí qué es lo que enseña la Biblia con respecto a este tema, porque pues cada quien le puede dar su interpretación y decir, pues significa esto, o sea, lo que acabo de mencionar. Algunos pueden decir, significa que Dios a todos nos escogió desde antes para darnos un destino y que nadie puede cambiar mi destino. Es decir, que estaba escrito que yo me iba a casar con esta persona, que yo iba a tener tal trabajo, que yo iba a tener tal casa, estaba escrito que yo iba a mudarme para acá, en fin. Muchas personas pueden creer que ya estaba escrito desde antes y pueden a lo mejor tratar de sustentarse en la filosofía humana que a veces dice que todos tenemos un destino. Y cuando queremos traer eso a la Biblia, al leer esto de la predestinación, muchos pueden estar pensando, mira, si estábamos todos predestinados. ¿Cómo ves, hermano Gonzalo? Que tú ya tienes entonces un destino, de acuerdo a lo que pensarían pues muchos que empiezan a filosofar con la Escritura, ¿verdad? Por solamente leer lo que así superficialmente entendemos. Pero bien, este es un pensamiento filosófico que la gente comúnmente, a lo mejor de las que están escuchando hoy este programa, como alguien que tú conozcas, pueden pensar que todos tenemos escrito un destino desde antes. Incluso voy más allá. Pensar que todos, a lo mejor, ya está escrito, destinado, que vamos a ser salvos por Dios, o que vamos a ser condenados, ¿verdad? Es el pensamiento que muchos pueden tener en esta hora. Pero vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia con respecto a este capítulo que acaba de leer mi hermano Ricardo, que dice que pues vamos a ver a qué se refiere con que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados. ¿A qué significará? Bueno, primeramente me quiero ir un poco a la historia para hacer alusión a hombres que en la edad temprana de la iglesia hablaron sobre este tema y por qué de ahí muchas creencias actuales, diciéndose cristianas, es que creen lo que creen, basados en aquellos hombres. Por ejemplo, les voy a hablar de un hombre que vivió en la época medieval llamado Agustín de Hipona, el cual muchos lo conocen como San Agustín, pero pues en realidad pues sabemos nosotros que la santidad la da Dios y todos tenemos la santidad con la cual Pablo llamaba, por ejemplo, en Efesios cuando dice a todos los santificados, ¿verdad? Por ejemplo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, vemos nosotros que todos los que hemos entrado a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, hemos sido santificados o somos santos. Entonces, Agustín de Hipona, pues el hermano Agustín de Hipona, por así decirlo, era uno más de los santificados. Pero no le damos el título exclusivo de San Agustín, sino que es Agustín de Hipona. Este hombre que vivió aproximadamente en la época igual de Jerónimo, empezó él a formular esta enseñanza de la predestinación y él empezó a enseñar o a decir que todos teníamos el destino del cual venimos, es decir, que de Dios, basándose un poco en Eclesiastés 12:7, de el polvo vuelve al polvo como lo era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, la idea de Agustín de Hipona era un poco como que todos estábamos destinados a volver del que salió el soplo divino. Era más o menos la idea de Agustín de Hipona. Después, todavía por ahí del siglo XV, siglo XVI, llegó un hombre llamado Zwinglio, el cual él empezó a tomar esa enseñanza de la predestinación de Agustín de Hipona. Y entonces este hombre Zwinglio, Ulrico Zwinglio, él empezó a enseñar que todos estábamos destinados para la salvación y otros para la condenación. Es decir,
que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo a unos para ser salvados y a otros para ser condenados. Así lo planteó Ulrico Zwinglio. Entonces empezó a él a decir que no había escapatoria, que los que Dios predestinó para ser salvos, aunque se opusieran a la salvación, iban a ser salvos, y que los que para ser condenados, esos iban a ser, que no podían hacer otra cosa, que Dios era el que decidía. Y después de esto, después de Zwinglio, un hombre llamado Calvino, Juan Calvino, fue el que empezó a retomar esta enseñanza de Zwinglio, pero la agudizó más. Es decir, que se fue más extremo, al grado de llamarle la gracia irresistible. Es decir, si Dios te predestinó para ser salvado, no puedes hacer otra cosa más que estás, como ahora sí como quien dice, para ser salvo solamente, no puedes ser condenado. Pero si Dios te predestinó para ser condenado, entonces ya no puedes hacer otra cosa para ser condenado. Digo, esto es lo que enseñó en dado caso estos hombres que se le conocen como reformadores. No estoy diciendo que es la postura bíblica. Estoy diciendo que de aquí vienen muchas corrientes que hoy se piensan en el cristianismo o en el que se le llama cristianismo. Muchos piensan eso porque lo han tomado de estos reformadores o a los que les llaman padre de la iglesia, como Agustín de Hipona. Hermano, ¿quiere decir que el pensamiento del que nos estás mencionando era que aunque te portaras bien, pero si ya estabas predestinado para la condenación, no iba a salvarse? Así es, era lo que planteaba Zwinglio. Era lo que hicieras lo que hicieras, ya estabas si predestinado. Ya estabas predestinado, aunque hicieras el bien, y viceversa. Así es. Aunque hicieras el mal, ya estabas predestinado a la condenación, o sea que no había salvación. Así es, que todo dependía de a quien Dios haya escogido. O sea, que Dios había establecido un destino, ¿sí? Y que nosotros no podíamos hacer nada. Simplemente ya estaba escrito la Así ruta es. Y el destino de cada uno. Sí, es como decir, y lo llegaron a plantear de esta forma, Ricardo. Ajá. Empezaron a decirlo, le empezaron a decir a Zwinglio, bueno, ¿y cómo saber entonces que alguien es? ¿Quién es el elegido? ¿Quién es el elegido? Él exactamente. Se va para acá y para acá. Ajá, él decía, bueno, el que no pueda cumplir con estas reglas, ese está condenado. Pero ahí tendríamos un problema, hermano Ricardo. Por ejemplo, no sé cuántos lo recuerden, en 2 Corintios 5, en el verso del 1 al 5, lo pueden leer en su casa después del programa para que no se pierdan lo que estamos platicando. Se nos menciona un joven que tenía o vivía en adulterio con su madrastra. Así es. Y vemos que dice que como no se arrepentía de su pecado, o sea, no vivía santamente, dice la Escritura que el apóstol Pablo dice, entregué su cuerpo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Así es que eso es algo fuerte, a contrario a lo que pensaba Zwinglio y lo que pensaba Calvino, que él lo agudizó todavía más. ¿Por qué? Porque entonces aquí va en contra totalmente de que si alguien puede o no puede cumplir. Es más, te lo pongo fácil, el ladrón junto a la cruz pudo cumplir toda aquella vida de estrictos lineamientos litúrgicos o de leyes de algún tipo, de alguna iglesia, de alguna religión, lo hizo. Ningún mérito, nada hizo. ¿Qué fue lo que hizo en este caso? Un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido y su fe en el que estaba siendo crucificado a un lado de él. Entonces no dependía, como lo llegó a decir Calvino. Entonces, vaya que la cosa de la salvación no es cuestión, como decía el apóstol Pablo. De hecho, estamos leyéndolo en el capítulo 2, en el verso 8 y 9, dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. O sea que por las obras dice que nadie será salvo, sino es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos entender que realmente Calvino, que siguió la enseñanza de Zwinglio, estaba totalmente fuera de lugar a lo que él, exactamente, en su pensamiento. Claro, se entiende que él estaba luchando en contra de un sistema religioso muy fuerte de aquella época, el cual había enseñado que simplemente con el hecho de pertenecer a tal
por así decirlo, institución religiosa, ya con eso eran salvos. Entonces, no podemos juzgar tampoco a decir que él era un hereje que estaba mal enseñando, no, simplemente que hay que ver también el contexto en el cual lo decía. Pero entendiéndolo en esta época, no es la interpretación que la Escritura nos muestra. Así es que prácticamente Zwinglio y Calvino empezaron a decir que todos teníamos un destino ya marcado desde antes. O sea que, como lo piensa la filosofía o parte de la filosofía humana, que por ahí ya está escrito nuestro destino, ¿sí? Lo que mencionaba al principio un poco, muchos piensan, no, pues es que a lo mejor ya era mi destino, Dios quería que me casara con fulano, que tuviera este trabajo, que tuviera esto, que tuviera lo otro. Muchos piensan y se decepcionan porque piensan que aquellas cosas que han sucedido en su vida, piensan que es parte del destino, ¿sí? Que no pueden hacer más para cambiar el destino que están viviendo. Entonces es parte de lo que predicaba, lo que enseñó Zwinglio y Calvino. Y vemos nosotros que pues esta postura calvinista tuvo gran parte de auge, porque ahora sí que todo lo que en parte, bueno, en Escocia, ustedes lo recuerdan en la historia, fue fundada la iglesia presbiteriana precisamente por Calvino, ¿verdad? Y de ahí vienen esta denominación. Y así es como empiezan a surgir todos estos movimientos, estos pensamientos de hoy en día surgen de estos hombres, porque muchos pueden decir, bueno, ¿y de dónde salió esa enseñanza, esa creencia de que ya todos tenemos un destino, estamos predestinados? ¿De dónde salió? Bueno, les estoy dando una idea de dónde han salido, ¿sí? De qué punto de la historia han venido estas corrientes, estos pensamientos, pues que se han llamado ideologías cristianas. Así es que de estas épocas más o menos es que han salido. Claro, después vino un hombre que se llamó Jacobo Arminio, un hombre holandés, el cual dijo no a todo lo que dijo Calvino. Dijo, no, esto no lo acepto. No todos tenemos nuestro destino marcado. Y Arminio empezó a decir, no, hay una libertad de escoger nuestro destino. Todos tenemos parte de elegir. Y bueno, y después muere Jacobo Arminio, y por ahí Juan Wesley es el que le sigue, y es el que funda el movimiento metodista. Y les estoy dando una idea de dónde han surgido estos movimientos. Vaya, no les estoy diciendo si están bien o mal, simplemente estoy dando a conocer un poco de historia de dónde han surgido todos estos movimientos. Y de ahí vienen estas ramas de pensamiento. Entonces, Jacobo Arminio empieza a contraponerse a todo lo que predicó y dijo Juan Calvino. Entonces, por ahí del siglo XV y XVI ya había también esta disputa de que no es cierto que todos tenemos un destino, lo podemos escoger. Y Arminio se fundamentaba en que todos tenemos libertad para elegir, lo que hoy en día le conocemos como el libre albedrío. Claro, Calvino no lo creía porque literalmente la palabra libre albedrío no está en la Biblia. En la Biblia, ¿sí? No está en la Biblia como tal. Entonces Calvino decía, no, todos tenemos un destino. Todas las cosas que están por suceder en nuestra vida es porque Dios así lo quiso. Dios controla nuestro destino. Y empezó a decir esta cita que leyó mi hermano Ricardo: bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, él decía, Calvino, no, ya no hay de otra. Estamos predestinados. Pero bueno, esto era como lo pensaba Juan Calvino. Así era como estos hombres pues pensaban, y por eso se contraponían uno con otro. Algo así surgió en el siglo V con Pelagio y con Orígenes, ¿verdad? Empezó a suceder acerca de lo que ha dicho Agustín de Hipona. Entonces es normal, hermanos y amigos, es normal, porque somos humanos, que siempre existan diferentes tipos de pensamiento. Pero claro, ante todo lo que el cristiano tiene para saber cuál de todos esos pensamientos es el correcto, mira, tenemos la Biblia. La Biblia es la que tenemos ante todo para decirnos cuál pensamiento es el correcto. Entonces, para saber
quién ahí, ¿verdad?, estaba más en lo correcto, si Zwinglio, si Calvino, si Arminio, si Agustín de Hipona, si Orígenes. Bueno, para eso tenemos la Biblia. O sea, para buscar una doctrina bíblica yo no tengo que ir a ellos. Yo simplemente los he citado para dar a conocer el por qué existen este tipo de pensamientos. Pero ahora vamos a entrar a la parte bíblica a ver qué es lo que enseña el Espíritu Santo de nuestro Dios a través de su palabra y qué es lo que significa la predestinación, que eso de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y que sí para algo. Entonces, partiendo de esta premisa, quiero invitar a mi hermano Ricardo a que nos lea una cita que no le di yo por aquí, pero está en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, porque quiero mostrar este principio básico de que todos tenemos la capacidad de escoger y que no estamos, ahora sí como quien dice, destinados a algo que marcó nuestro futuro. Miren, Deuteronomio capítulo 30, mi hermano Ricardo nos va a estar leyendo del verso 15 hasta donde yo le diga. Muy bien, vamos a empezar. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Un momento hasta ahí, hermano, vas a seguir leyendo, no la pierdas. Pero me llama la atención esto que ha leído mi hermano, porque fíjense una cosa, dice la Escritura, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, ¿y qué cosa? La muerte y el mal. Dice, Dios lo he puesto delante de ti, pero para que escojas, que si quieres ser bendecido, ¿qué tienes que hacer? Dice la Escritura. El bien. Pues buscar el bien, dice la Escritura, guardar, dice, sus mandamientos, estatutos, sus decretos, dice el verso que leyó mi hermano, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Es decir, la bendición de Dios no está predestinada porque Dios diga, pues yo quiero que este sea bendecido y haga lo que haga, yo lo voy a bendecir. No, hermano y amigo. Fíjate lo que dice este verso. Dice que Dios pone delante de ti, así de fácil, pone el bien y pone el mal. Y dice, elige tú el que quieras. Mira, si eliges el bien, pues vas a tener bendición y vas a elegir, si tú eliges mis decretos, mis estatutos, tú vas a tener la bendición, vas a tener mi bendición por sobre todas las cosas. Pero pues si eliges el otro camino, el de no escoger mis mandamientos y mis decretos, pues tienes la muerte y el mal delante de ti. Entonces tú vas a elegir lo que quieres, si quieres la bendición de Dios o no. Nos está dando esta libertad, no te está diciendo Dios, no, a fuerzas a este lo voy a bendecir o a este a maldecir. Digo, porque qué bonito sería para todos decir, ay, a mí Dios me escogió para bendición, ¿verdad? Que eso sería muy bonito. ¿A quién no le gustaría de que hagas lo que hagas, eres bendecido? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que Dios no las haya escogido para el bien? ¿Tendríamos un Dios injusto, el cual hace acepción de personas porque nada más quiso escoger a unas y a otras no? Y a otras no. Entonces, ese no es el Dios que se nos muestra en la Biblia. Sigue leyendo, por favor, hermano. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les serviréis, yo os protesto hoy que de cierto pareceréis no prolongareis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Hasta ahí, hermano. Dios te pague. Dense cuenta, dice Dios, escoge tú, ¿verdad? Ahí te he puesto delante de ti, ¿qué cosa? La vida, ¿verdad? Y la muerte. Y pues prácticamente, y la muerte. Dios te ha dado en esta hora al que tú estás escuchando esa oportunidad de elegirlo.
No te ha dicho estás destinado a esto, tú eliges tu destino, ¿sí? No te está diciendo Dios, es a fuerzas que estabas esto. Es decir, en la manera que tú vayas a obrar es conforme a lo que Dios va a hacer. En este caso, el ladrón junto a la cruz que estaba pues ya a punto de morir, pues él eligió la vida. Y claro, ahí terrenalmente ya no le pudo experimentar una vida en Cristo, pero pues para la eternidad, pues tenía toda una vida que Cristo le había preparado, que es eterna. Entonces, Dios nos da la oportunidad de elegir la vida o la muerte. Entonces, no hay tal cosa como que ya estabas destinado para el bien o para el mal. No, muchos dicen, no, pues es que ya era su destino ser malo, ya era su destino ser bueno. Muchos pueden pensar, oiga hermano, ¿cómo puede ser posible eso? Pues sí, estos movimientos existen, estos tipos de pensamientos. Pero esto es la razón por la cual nosotros vemos aquí en Deuteronomio que Dios a todos nos ha dado esta libertad para escoger. Muchos pueden pensar, bueno, pero ¿y por qué si me está dando la libertad? Entonces, ¿por qué si elijo el mal camino o si elijo no obedecerle, por qué me va a condenar? ¿Verdad que muchos pueden pensar que entonces no hay libertad, no hay libre albedrío? Dirían muchos. Y bueno, hay que ser conscientes de una cosa. La libertad que se nos da en cualquier aspecto y en cualquier modo, siempre es para elegir el bien. Por ejemplo, si yo ahorita salgo a la calle, soy una persona libre, eso no quiere decir que pueda hacer los delitos que yo quiera, ¿o sí? No, claro que no. Claro que no, porque el día que yo haga algo que no conviene, ese día ¿qué va a pasar? Pues ese día me van a llevar a la cárcel. Una autoridad me va a remitir y me va a llevar a la cárcel. Entonces hay que ser conscientes de esto. Somos libres, pero para escoger hacer el bien. En el momento que yo elija el mal, pues voy a tener la consecuencia como aquí el pasaje de la Escritura nos dice. Así es que Dios nos ha dado la libertad, pero para poder escoger el bien. Así como aquí, humanamente, si tenemos libertad, somos libres de salir a la calle, pero no para hacer lo que queramos. Pero eso no quiere decir que no seamos libres. Somos libres, pero para hacer el bien, ¿sí? Entonces, alguien no puede ir y cometer un delito y decir, es que soy libre. No, pero eres libre no para hacer el mal. Eres libre para poder decidir el bien o el mal, para escoger exactamente. Entonces, Dios también ha dicho aquí en este texto, puedes escoger el día de hoy entre la vida y la muerte, entre la bendición o la maldición. Entonces, no puedes decir, tú que me estás escuchando el día de hoy, es que ya estaba destinado pues para esta miseria, para lo malo, para portarme mal. Yo estaba destinado igual que mi papá, que mi mamá, que mi familia. Nadie puede decir que tenía cierto destino, porque Dios nos ha dado a todo esta capacidad para elegir, ¿sí? Porque entonces el día que Dios diga pues que las cosas van a ser así, quiere decir que esto que leímos no sirve. Esto que leímos de Deuteronomio, por la sencilla razón de que Dios dijo, escoge tú. Y al Dios decidirlo así tajantemente, pues no podríamos escoger nosotros nada. Entonces es cierto, la palabra libre albedrío no viene en las páginas de las Escrituras, pero sí está escrito en lo que acabamos de leer, en Deuteronomio 30, del 15 hasta el 19, acabamos de leer que Dios nos da una libertad para escoger entre la bendición y la maldición, ¿sí? Entonces, es el parámetro que la Biblia nos muestra con respecto a un destino, que nosotros tenemos una capacidad para escogerlo. Entonces, no pensando de otra manera. Pero entonces, ¿por qué dice la Escritura que fuimos predestinados? Bueno, la palabra predestinado viene de una palabra griega, proorizo, es la palabra que originalmente se utilizó, que significa llamó, invitó, convocó. Así que cuando la Biblia dice que Dios nos predestinó, ¿qué quiere decir? Que Dios nos llamó, nos convocó, nos invitó. Esto es lo que significa esta palabra originalmente. Entonces nosotros tenemos que entender en claro que cuando la Biblia hemos leído en Efesios que Dios nos escogió, vamos a ver por qué será que nos haya escogido. Fíjate, ¿en base a qué nos escogió Dios y para qué, hermano Ricardo? Bueno, primeramente quiero poner claro que el texto de Efesios que leímos, el que leyó mi hermano Ricardo,
curiosamente decía que nos había escogido para algo. Miren, y yo se los leo para que mi hermano Ricardo me ayude a buscar Primera de Pedro 1, del verso 1 al 2, pero yo les leo Efesios 1. Mientras ahorita se busca la cita, queremos recordarle que pueden buscar en nuestra página de Facebook, www.facebook, y la verdad os hará libres, con 7 al último. Y ahora no solamente nos pueden escuchar, nos pueden ver también en vivo, así compartan ahí la página. Amén. Y la verdad os hará libres, 7. Es importante el número 7 porque es única la página que les va a aparecer si ponen el número 7 al último. Todo pegado, lo pueden hacer desde el buscador de Facebook o desde Cuenta. o por ejemplo, si se pone desde arriba, desde el buscador, ¿verdad? De Google, la dirección, perdón, de internet, ahí Ya sí los tendrían lleva que poner, directamente. exactamente, los va a llevar directamente. Así es. Muy bien. Entonces, decía en Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate, dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero para que fuésemos santos y sin qué? Y sin mancha delante de Él, ¿sí? Entonces, no nada más nos escogió para decir, pues ya no tienes de otra. O sea, ¿en base a qué Dios nos escogió? Fíjate, hermano Ricardo, por favor, léenos Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 2 al verso 3. Perdón, del verso 1 al verso 2. Ok. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias, paz os sean multiplicadas. Amén. Qué importante son estas palabras que el apóstol Pedro nos mencionaba, porque el texto dice, elegidos, el verso 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios. Esta es la palabra, no presencia, presciencia. Esta es la palabra clave, presciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 2. Dice elegido según la presciencia de Dios. Entonces, ¿qué es la presciencia de Dios? Dice presciencia, es decir, un preconocimiento. Es decir, que Dios nos escogió porque dice que Él tenía un ¿qué? Un preconocimiento. Es decir, Dios no necesita esperarse hasta el final de los tiempos para saber si yo voy a ser salvo o no. Dios ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Pablo en Efesios, lo que acabamos de leer. Dios ya lo sabía. Entonces, en base a ese preconocimiento o a esa presciencia, es que Dios me eligió a mí o eligió a los salvados. No los eligió porque Él haya dicho, yo quiero que estos sean salvos y estos condenados. Porque no, hermano, fíjate, un grave error a la doctrina que pensaba Zwinglio y Calvino es que se contrapone terriblemente a Primera de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, que quiero que vean cómo dice, para que vean que Dios no es cierto que quiere y diga, es que Dios me tenía este mal destino a mí y a otros les tenía un buen destino. A unos tenía un destino más mejor y a otros más peor. Fíjate, 1 Timoteo 2, del verso 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Fíjate, nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable. A ver, ¿qué será lo que es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador? ¿Qué, hermano? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Salvos y vengan al conocimiento. O sea, que si es por el querer de Dios, Dios quiere ¿a quién? A todos. A todos. Dios no quiere que muchos se condenen o se pierdan.
O sea, si estamos hablando de que Dios quiera, pues mira, Dios quiere salvar a todos. Dios quiere que tú que estás escuchando el día de hoy seas salvo, seas bendecido como lo que leímos en Deuteronomio. El problema está que muchos no han elegido ni la bendición de Dios ni la salvación como lo hemos leído tanto en Deuteronomio como en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, pero para que ¿qué? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para salvación, tenemos que hay que creer en Cristo, y que tenemos para la bendición de Dios, igual como lo hemos leído en Deuteronomio capítulo 30, también se elige la bendición y la salvación. Y muchos lamentablemente no lo han escogido. ¿Por qué? Porque quieren que todo sea cosa de, pues si yo ya voy a ser bendecido o salvado, ya el destino me tienen que llegar las cosas. Y no voy a hacer esto porque si ya es del destino, pues va a suceder. O sea, hay gente que piensa que como su destino ya está escrito, no tienen que hacer nada. Y no se dan cuenta que Dios nos puso todas las cosas sobre la mesa y nos dice, mira, lo que tú quieras para ti en un futuro, tú lo vas a escoger. ¿Quieres la bendición mía? Aquí está, tienes que tomarla. ¿Quieres la salvación? Aquí está mi Hijo Jesucristo, tienes que tomarlo. Pero yo no te puedo forzar a nada. Es más, yo quisiera que todos sean salvos, lo que acaba de leer mi hermano Ricardo. Yo quiero que todos, es lo que acaba de leer mi hermano, todos. Pero ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué no lo hace Dios? Porque Él respeta la libertad de cada uno de elegir lo que hemos comentado en Deuteronomio. Imagínate que tu esposa, tu esposo, o con quien estés casado, con quien andas, esté contigo, pues porque le estés obligado, porque tú lo decidiste. Digo, habrá quien sí lo haga, ¿verdad? En este mundo hay de todo. Sí. Pero digo, las personas que realmente son libres y en su corazón quieren, ¿verdad? Y sentirse bien, ¿cómo escogerías a la persona? ¿Aquella que está contigo a la fuerza aunque no sienta nada? ¿O la que elige estar contigo? Yo creo que la que elige estar con nosotros. Dios de la misma forma no creó robots que dijeran te amo, te amo, te amo y que, pues, óyeme, que diga que estén con Él solo porque Él lo quiso. No. Dios quiso crear personas que escogieran amarle, que escogieran la bendición, no que fuera todo incondicional, sino esta necesidad que sintieran de amar a Dios. Es decir, digo, ¿no será más bonito cuando alguien elige amarte o porque tú le hayas obligado? Digo, desde la lógica, claro que sí, ¿verdad? ¿A quién no le gusta eso? Ya los que más son tercos y se montan en su caballo, pues no, ¿verdad? Quieren que a lo mejor... comentario, pastor, entonces Dios no manda al infierno a nadie. La gente escoge irse sola, ¿no? Duro, mira, ¿no? Suena duro, pero... eso se llama el hipercalvinismo, el decir que Dios va a salvar a todos porque no quiere que nadie se pierda. Y sí, es cierto, Dios no quiere que nadie se pierda. Y hay personas que dicen, pues pastor, yo pienso que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Y pues les contestamos, tiene razón, claro. Dios no manda a nadie al infierno, las personas se van solitas, se van para allá. Porque Dios nos ha puesto, o sea, Dios no ha dicho, mira, aquí está nada más la bendición, no hay de otra. No, Dios dice, escoge tú. No dice, a los que yo escogí, esos la bendición la tienen de plano. No, dice, tú escoge qué es lo que quieres para ti hoy. Si me sigues, como yo lo estoy demandando, tienes la bendición y por consecuencia la vida eterna. Pero si no, tienes la muerte y la maldición. Nadie puede decir, es que yo ya estaba con mi destino marcado de que yo iba a tener esto y lo otro. Por ejemplo, hermano Ricardo, por eso también leemos 2 de Pedro 3:9, que es prácticamente lo mismo que dice el apóstol Pablo, lo que le dijo a Timoteo. 2 de Pedro 3:9. ¿Cómo dice, hermano Ricardo? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Dice que Él, al contrario, no retarda su promesa en venir por segunda vez,
sino que dice que es paciente. ¿Por qué es paciente, hermano Ricardo? Porque Él quiere que todos los hombres que procedan al Él arrepentimiento. Él no quiere, o sea, Él no quiere decir, estos ya fueron salvados. No, Él quisiera que todos, esto es lo que tú tienes que entender, hermano y amigo, que estás escuchando. Dios quiere darte su bendición, su vida eterna, pero somos nosotros los que hemos elegido no tenerlo. ¿Cómo? Con nuestras acciones, con lo que leímos en Deuteronomio. Por eso dice, mis estatutos, mis decretos, elígelos y tendrás mi bendición, tendrás la vida. Pero muchos, aunque se digan cristianos, lamentablemente nada más lo quieren tener en nombre, pero cuando se trate de cumplir con los decretos y los estatutos de Dios y seguir la voluntad de Dios en la iglesia del Señor, que es su cuerpo, ahí sí, mira, es totalmente, ay no. Y lamentablemente a eso se debe, de que estén como estén, que no tengan quizás esa bendición emocional, espiritual, que piensen que no disfrutan lo que tienen, que no tienen propósito de vida. Pues claro, no es que Dios los haya predestinado, es que ellos mismos su destino lo han marcado, han elegido el destino que están viviendo. ¿Por qué? Por no elegir los caminos de Dios, la bendición que solo encontramos en el camino de Dios. Entonces, no sé si ibas a decir algo, Sí, hermano. conforme a lo que en esta noche nos estás compartiendo, enseñando, entonces quiere decir que todos tenemos la libre elección de escoger el bien o el mal, y que al final del cuentas vamos a llegar a nuestro destino, no porque Dios lo haya impuesto, ¿verdad? Porque Dios nos da la libertad. Dios lo sabe porque Él todo lo sabe. Por eso conoce el resultado de la elección de cada uno. Así es. No porque Él lo programó. Así es, no porque Él, como tú dices, no porque lo haya impuesto. Impuesto, o sea, programado a cada Ajá. uno, impuesto, sino porque Él ya lo sabía, Ujú. porque es Dios y todo lo sabe. Amén. Okay. Así es. Por lo que acabamos de leer en 1 de Pedro, por la presciencia, o sea, el preconocimiento, ¿sí? De que Él ya sabía que pues Yo me iba a salvar. tú te ibas a salvar, otro Ya se iba a la donó. condenar, ¿verdad? Entonces, en base a esto nos dijo, mira, yo te he predestinado, o sea, como dijimos, priorizo, te he llamado, te he invitado, mira, te doy esta invitación, tómala, aquí está mi invitación, Ricardo. Y entonces eso es la predestinación, el que Ajá. Dios nos llamó, nos invitó, pero porque Dios conoce el futuro. Por ejemplo, ¿tú crees que Dios no sabía que Satanás se iba a rebelar? Sí, ya lo sabía. Claro que lo sabía. ¿Por qué permitió entonces? ¿Por qué permitió que él se haya revelado? Porque vuelvo a repetir, Dios no quiere a nadie a la fuerza. Sí, Dios a nadie lo quiere a la fuerza. Dios es un caballero y respeta el que tú le vayas a seguir o le vayas a rechazar. Dios te da esa decisión para que nadie pueda decir, no me diste a mí la oportunidad de seguirte, ¿verdad? Entonces, ninguno de nosotros puede siquiera pretender culpar a Dios de nuestro destino, siendo que nosotros mismos, Dios nos ha dado la capacidad de hoy de elegir la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Rápidamente, porque nos queda poco tiempo, hermano Ricardo, Romanos 8 del 29 al 30. Y aquí Muy está el por qué entonces, ¿qué Romanos. sucede cuando Dios nos ha predestinado? O sea, si nos predestinó fue porque Él ya sabía todo, porque Él es Dios, es omnisciente. Muy bien. Romanos dice, 8 del 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero ahí está la clave. A los que antes, ¿qué? Conoció. A estos también, ¿qué? Entonces, predestinó. ¿por qué te predestinó? Porque Él te conoció desde antes, Él sabía lo que ibas a hacer. No te predestinó porque Él haya marcado tu destino, no porque Él haya decidido y haya impuesto lo que ibas a hacer o a tener. Él ya sabía lo que en un futuro tú ibas a elegir. Si la bendición de Dios, si la maldición, si la vida o la muerte. En base a lo que Él ya sabía, fue por eso que Él te predestinó. Por eso dice, a los que antes conoció. A esos también predestinó. ¿Y qué más, hermano Ricardo? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó,
a estos también glorificó. Toda esta obra preciosa de transformación, Dios la hizo desde un principio de la fundación del mundo, no porque Él la haya impuesto desde antes, sino porque Él conocía el futuro y sabía lo que nosotros íbamos a elegir, si el bien o si el mal. Entonces, amado hermano y amigo, el día de hoy tú tienes que estar bien consciente de esta situación. Que tu destino nadie lo ha marcado. Que lo que la gente piensa de que quizás ya estabas destinado para cierta cosa, el día de hoy la santa palabra de Dios te está diciendo que no es así. Que Dios te ha dado la oportunidad de elegir, ya sea la bendición o sea la maldición, sea la vida o sea la muerte. ¿Qué es lo que hasta el día de hoy tú habías elegido? Quizás tú habías dicho, soy cristiano. Pero ¿qué pasó con lo que leímos en Deuteronomio? Sus estatutos, sus ordenanzas. Ahí tú tienes la respuesta del por qué no tenías la bendición que Dios quería para ti. Ahí tienes la respuesta de por qué no sientes el propósito para tu vida y por qué te sientes sin despropósito alguno. Porque has vivido como quieres. Has querido vivir como el mundo quiere. Has querido vivir a tu voluntad. No has elegido el camino de Dios. Aun cuando te quieres poner la etiqueta de cristiano en tu frente y decir, yo soy cristiano porque escucho la radio o porque me congrego. Y nada de esto nos hace cristianos. La fe sin obras es muerta en sí misma. Tú el día de hoy tienes esta oportunidad. Así es que esta es la invitación que Dios te hace para que tú medites y te pongas a pensar, ¿qué será lo que estoy haciendo? ¿Será que realmente estoy buscando la bendición de Dios? ¿O te has sentido vacío, sin despropósito, porque creías que ser cristiano solo era ir a la iglesia y creías que tu compromiso de vida no tenía nada que ver? Aquí está la respuesta, amado hermano y amigo. Dios estableció su iglesia, el cuerpo de Cristo, para formar parte de Él y cumplir con lo que se nos enseña, con lo que experimentamos en ella y con lo que vivimos. Así que tú no has sido llamado como el mundo. Lo leímos en Efesios. Nos escogió Dios, pero para ser santos y sin mancha delante de Dios. No nos escogió para vivir igual que el mundo, para seguir sus caminos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos van a pasar, y sus pensamientos también, porque ellos creen que pueden vivir como quieren. Pero tú sabes que si vives como el mundo, pues como el mundo serás condenado, no porque Dios lo haya querido, sino porque tú elegiste ese destino. Así que esta es la invitación. Ven a Jesucristo para que experimentes la bendición y la vida. Dios no quiere que experimentes solamente un legado filosófico, unas bonitas enseñanzas, no. Dios quiere que el día de hoy experimentes a su Hijo amado Jesucristo viviendo en tu vida, viviendo en mi vida, dentro de mí, y comprobar que el Dios en el cual yo creo es real, no es influencia de un legado filosófico, de una herencia paternal o maternal, sino que yo lo he experimentado, que vive en mí, y que por eso es que hoy le sigo. Yo sigo a un Dios que vivo y experimento. Sigo a un Dios que cada día me da su paz, me da su gozo y me da motivos para vivir. No sigo a un Dios solamente que es una creencia filosófica, un Dios que experimento todos los días. Esta es la invitación que el Señor hoy te hace. Quiere morar en ti y que lo experimentes en esa bendición. Padre nuestro, bendice a cada uno de los radioescuchas que hemos escuchado este mensaje.
Gracias te damos porque nos das esta oportunidad del día de hoy, escoger entre la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Gracias, Padre Santo, a tu Hijo Jesucristo que hemos venido hoy. Damos gracias por el cual nos da esta bendición de escoger la bendición. Gracias, Padre Santo, porque eres precioso y nos das la oportunidad mientras tengamos vida de escoger tu bendición. Y hoy escogemos a tu Hijo amado. Ayúdanos a vivir en el camino, porque la fe sin obras es muerta. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, en quien damos toda honra y toda gloria. Bendita sea la gracia de Dios. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, para que sigan en su palabra, meditando en ella y puedan experimentar esta bendición que hemos platicado, de ser predestinados para gloria de Jesucristo. Les invito a vivir esta preciosa experiencia del Dios que creó los cielos y la tierra. Nos vemos en la próxima emisión. Dios les guarde a todos. Estamos en contacto. El Señor les guarde. El Señor les bendiga. Me has dado libertad. Esperamos que hayas disfrutado tu programa y la verdad os hará libres. Te esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias.